Seguimos, vamos, como veis, con un poquito de retraso, pero es que todo este contenido es valiosísimo, así que nada, disculparnos, a ver si podemos recuperar poco a poco. Vamos ahora con la mesa redonda. En Instagram te ven, en el podcast te escuchan, una mesa redonda en la que ya nos van a acompañar por aquí tres grandes de las redes sociales y del podcast, Hanna Fernández, Charo Varga y La Forte. Hola, chicas, bienvenidas. Hola, muy Hola. buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, os voy a presentar, pero muy rápidamente, porque aquí tenemos a las reinas de las ondas y yo creo que todo el mundo os conoce. Tenemos por un lado a Hanna Fernández, que ha trabajado más de 15 años en la comunicación y desde el 2018 se dedica a divulgar contenidos especializados en bienestar y sobre todo en descanso con su podcast A Guide to Live Well y ahora también con un spin-off en Podimo que se llama No me da la vida. Después tenemos por aquí a La Forte, Alma Andreu, vamos, una artistaza de pies a cabeza, que también es periodista, que se dedica también a divulgar contenidos, influencer, folclórica, artista en general. Y tienes 2 podcasts, Mi Patio de Vecinas y Sí es lo que parece, que hace con su pareja Enrique Sánchez y que están en exclusiva en Podimo. Y por último, a la jefa, Charo Vargas, Charuca, que tiene su marca de papelería Charuca desde 2014, si no me equivoco, y se lanzó con el podcast Jefa de tu vida en 2018, que está también entre los más escuchados en Spotify. Y bueno, bienvenidas a las tres. Yo lo que quiero empezar es charlar un poco con vosotras porque las tres habéis tenido muchísimo prodigamiento, digamos, en Instagram sobre todo, y las tres dais un paso al podcast, ¿no? Entonces, tenemos 2 ramas en este caso. Por un lado, las que sois 100% creadoras de contenido, que sería Hanna y Alma, pero Charo, tú en realidad tienes tu negocio, que es tu marca de papelería, y aparte haces los contenidos. ¿Cómo descubres el podcast y decides cómo integrarlo dentro de, bueno, pues de esa estrategia o no sé si estratégicamente, pero bueno, de ese contenidos que tú hacías? Sí, es que yo lo de la estrategia, yo poca estrategia os voy a dar porque la verdad es que tú lo sabes muy bien, que aquí hay muy poquita estrategia. Esto es tan simple y tan baladí como que yo para cuidar mi espalda salía a dar paseos por Montjuic y que los paseos duraban una horita y yo en esa horita me ponía a buscar algo que hacer para entretenerme. Así descubrí los podcasts y los temas y yo como siempre suelo hacer lo que a mí me gustaría encontrar y yo buscaba temas así que me interesan a mí, que yo soy muy hierbas y me interesa como una mezcla de temas de emprendimiento y de mundo hierbas, pues creé el podcast que me hubiera gustado escuchar. Ya hacía como un año o dos que la idea de sacar un podcast, como ya escribía blog, escribía el newsletter, escribo en Instagram, hacía vídeos en IGTV, como ya tenía como esa vena comunicativa y tenía ganas de hacer podcast por hacer algo distinto, donde no había comunidad y me podía equivocar y explorar cosas nuevas, pues con esto de que los paseos por Montjuic me llevaron a escuchar más podcasts, al final me lancé, pero no había una estrategia de que eso tuviera que ver mucho con la marca, ni que fuera a apoyar el podcast a la marca. Eso sucedió Pero sin sin buscarlo. embargo, sí pasó. O sea, sí que el podcast crees que te ha llevado a que tu marca sea conocida por más gente, más público, o incluso que gente que ya te conocía, como que estableciera un vínculo diferente con la marca Charuca al ponerle Sí, sí, voz. sí. El podcast, por sorpresa, me llevó a ampliar la comunidad, lo empecé a notar que la comunidad crecía más rápido y además en los eventos, vamos, que hay gente que no sabe ni que tengo una marca de papelería, pero sí sabe que tengo un podcast, que era como, ah, vale, fíjate, como que lo que haces para divertirte y así un poco para, ¿no? Como hobby, para descansar, va y resulta que coge todavía más fuerza que la marca de papelería, que también había nacido un poco así. Pero sí que hay gente que no sabe que tengo una marca de papelería. Mucha más gente no sabe que tengo una marca de papelería que no saben que tengo un podcast. En el caso vuestro, Hanna y Alma, vosotras, digamos que
sí que os centráis mucho más en lo que es producción de contenidos. Hanna, cuéntanos un poco tu historia, porque tú trabajabas para terceros y de repente dijiste, bueno, yo quiero dedicarme 100% a la creación de contenidos, y cómo el podcast se convierte en un pilar de esos contenidos que tú divulgas. Pues bueno, efectivamente yo me he dedicado toda mi vida a comunicar y a crear contenido para otros públicos, y sí que llegó un punto en mi vida en que lo profesional se unió a lo personal y bueno, ya consumía podcast y dije, uy, pues parece que esto es un buen formato para crear contenido en temas que a mí me interesan, sobre bienestar, sobre descanso. Y bueno, y parece ser que esto, por lo menos ahí por Estados Unidos, hay gente que está empezando a vivir de ello. Entonces, bueno, ¿por qué no intentarlo? Y así es como un poco, pues eso, se mezcló trayectoria profesional y estos nuevos canales que han ido apareciendo, porque yo he visto aparecer las redes, el podcast, desde el otro lado, desde agencia de comunicación en mi caso, y dije, bueno, pues es una buena forma de unificar lo profesional con lo personal. Y empecé un poco sin pretensiones y, como ha dicho Charo, con poquita estrategia. La verdad, ha sido un poco prueba-error. He ido viendo lo que ha ido funcionando, viendo ejemplos como los de Charo, como los de Alma, como Chris Mitre, o sea, muchísimos ejemplos, y diciendo, bueno, pues vamos a ir tirando por aquí, voy a cambiar un poco esto, y así es como ha ido un poco la cosa. Y Alma, en tu caso, no sé cuántas horas le inviertes al podcast, pero casi también te diría que es tu pilar fundamental. Ahora os haré la pregunta a todas, pero ¿cuánto dedicas al podcast teniendo 2 podcasts semanales? ¿Cuánto tiempo de trabajo de tu semana es el podcast al final? Pues intento, en la medida de lo posible. Bueno, antes que nada, felicidades por el programa, que llevo toda la mañana siguiendo y siempre he querido decir esto. Así que enhorabuena a todos. Y saluda si quieres también. Saludo a España entera. No, nada, que sé que lleváis aquí mucho curro, así que nada, felicidades a todos. Pues Muchas a ver, gracias. yo intento organizarme para que sea lo más productivo posible. A veces no me sale. Justo ayer por la noche estábamos hablando Enrique y yo y decíamos, madre mía, es que hablamos mucho y ejecutamos poco, porque aquí vivimos mucho en el mundo de las ideas y tenemos ideas para dar y regalar. Y llega un momento en el que dices, a ver si en vez de idear tanto lo bajo a tierra. Pero claro, a tierra solo bajas si tienes un equipo y gente que te ayude. Cuando estás un poco solipandi al principio, cuesta mucho ejecutar. Porque dices, Dios de mi vida, tengo que saber hacer de todo y tengo que ser mujer orquesta. Tengo que saber edición, tengo que saber de ads en Instagram, tengo que saber un poco de community, tengo que saber de guión, tengo que saber de presentación y, claro, necesitaría un equipo, bueno, claro, por pedir que no quede. Entonces, horas le dedico más de las necesarias porque ya te digo que si hubiera gente que fuera más ágil que yo y más eficaz, pues esto tendría un poquito más de brío. La cosa es que hay muchas veces que he perdido tiempo, tanto con la edición de vídeos como con la edición de podcasting, como con tal, pues entrando en un tutorial, viendo a ver, ay, esto cómo se hará, esto que no sé qué. O al final ya, cuando tienes un poco de recursos, dices, mira, tengo que externalizar y yo soy una fiel defensora de los gremios y de las profesionales y zapatero a tus zapatos. Tú, si tienes que pedirle a un editor que te ayude con el montaje, si tienes que pedirle a un grafista que te ayude con el cover, porque tú solo es que no das. Y cuando tienes 2 podcasts a la semana, como me pasa a mí, o a lo mejor como les pasa a Hanna y a Charo, que además creas más contenido para redes o tienes una empresa, en fin, al final te vuelves loco. Claro. No sé si me equivoco, pero a mí, por lo que sigo vuestro trabajo, diría que vuestros 2 pilares son Instagram y el podcast, y por eso hemos titulado así la masterclass. De una manera totalmente poco estadística, decidme el porcentaje de peso en trabajo que le dedicáis. Podcast, Instagram. ¿Quién empieza? Cara de pensar de las 3, porque quien nos esté escuchando en podcast. ¿Quién empieza? Modera. Tú misma, Charo. Bueno, yo he rebajado porque hacía un podcast cada semana, y entonces, como era una barbarité con todas las cosas que hago, ahora me he puesto uno al mes. Estoy encantada. Y con todo y con eso se me juntan los programas, parece que se juntan. Realmente dices, wow, ya llega el siguiente. Cuando hacía uno a la semana, tenía como 2 semanas al mes eran para el podcast, y te diría que otras 2 semanas son de contenido en Instagram, pero a todo eso es que le vas metiendo de más, y vosotras lo sabréis igual, 1000 cosas más. O sea, yo tengo una empresa de papelería que saca 4 colecciones al año. O sea, que muchísimo tiempo de trabajo, y te daría que un poco, pues igual, ¿no? Porque Casi mitad y mitad. Casi mitad y mitad, sí. A ver mis compis. Hanna, Yo no, fíjate, yo he reducido porque
al principio era como un poco alocado todo, entonces era pues las horas que hiciera falta, pero ahora sí que he intentado organizarme y yo creo que en proporción sería un 80-20 sobre 100 lo que dedico porque utilizo mucho del contenido del podcast para las redes. Antes en redes es que tenía que empezar de cero a pensar el contenido. Ahora es verdad que utilizo mucho el contenido del podcast para las redes, pero yo creo que estoy en un 80-20. Y sí que es verdad que he necesitado mucha organización y ser un poco más metódica porque al principio era, o sea, a cualquier hora grabo, leo, entrevisto, preparo y no podía ser. Entonces ahora sí que me intento marcar pues un poco como echar un par de semanas al mes en las que estoy más centrada en preparar entrevistas, grabar, editar y otras 2, porque yo aparte es que doy clase en un programa de grado, creo contenido para clientes, entonces necesito un poco separar la cabeza porque si no al final es lo que tiene crear, que llega un momento que la creatividad también se te agota, entonces sí que tengo que ser muy metódica para no sobrepasarme de un lado y de otro. ¿Y tu Alma? Pues lo mío, permitidme la expresión, pero lo mío es un poquito el coño de la Bernarda, porque no hay manera de aclararse, hija. Yo le dedico, es verdad, muchísimo tiempo a Instagram porque es donde tengo la mayor comunidad, es donde tengo un tráfico muy, muy rápido y un gran volumen de audiencia. Entonces a Instagram le dedico mucho porque además creo que el personaje de Laforte digamos que ceba muy bien en Instagram y si te gusta el personaje seguramente después te gusten los contenidos y los productos que haga. Entonces en Instagram estoy muchas horas al día y me cuesta mucho desconectar, aunque cada vez lo hago más. Ahora me he marcado, por ejemplo, los desayunos y las cenas, tengo el móvil en otra habitación incluso y de repente digo, uy, qué a gusto estoy, ¿sabes? Entonces... La parte del podcast, fíjate que está más organizada. La de Instagram es un gallinero. Sí, como un constante, está como dentro del flujo de tu día a día todo el tiempo y claro, Sí. te cuesta más. Sí, de hecho, trato un poco, esto lo hablaba una vez con Charo, trato de marcarme un tope de mensajes por responder, porque si no, estaría todo el día hablando a través de Instagram con personas que a mí me conocen mucho, pero yo a ellas no, a pesar de que me hablan como si fuéramos amigas, y me tengo que marcar un tope. Yo a veces veo a Charo que responde en Instagram, respondo 10 y pienso, es que o lo haces así o se te va la olla. Sí, sí, entonces Claro. Las horas de curro, María, muchas. Claro. Estáis hablando ya de un poco de esa relación con la gente que os sigue en Instagram. A mí me gustaría que me contarais un poco si estáis de acuerdo con la afirmación que yo he puesto a esta mesa redonda de en Instagram te ven, en el podcast te escuchan, porque mi sensación es que sí que en el podcast se establece como un vínculo más directo, además de porque vuestros programas todos están alrededor de una hora, están una hora constantemente escuchándote y quizá el consumo pues en redes es mucho más pues como hacemos, el slide, mucho más salpicado en medio de una marabunta, mientras que en el podcast nos paramos y os escuchamos. ¿Creéis que eso es así? ¿Que habéis conseguido una relación distinta a partir del podcast, Charo? Hombre, yo creo que realmente es evidente que en el podcast te escuchan, porque solamente entra en juego el oído y Insta entra más por los ojos, aunque yo creo que también, yo doy mucho contenido escrito, o sea, que es como te ven, te leen, como que también les entra. ¿Cuál era la pregunta? Se me acaba de ir, santo al cielo. Así, sí, no, volando. si crees que es así, si crees que realmente creas como el engagement que les gusta decir a los de marketing, como si el vínculo que se establece es mayor en el podcast que en Instagram Yo con los en mi caso seguidores. es igual, porque en Instagram, como les doy mucho contenido para el alma y mucha cosa que te ayuda a sentirte mejor, creo que es igual. Hanna, ¿tú? En mi caso, fíjate, yo creo que genero más engagement en el podcast que en Instagram. También es verdad que creo que el podcast por ahora, al menos en mi caso, sigue siendo un formato más proactivo en el sentido que van a escucharme y sin embargo en Insta al final pues entre lo que te quiere enseñar el algoritmo, la gente que sigues, la que no, entonces es un poquito más aleatorio lo que ves y sin embargo al podcast o yo por lo menos la forma en que los consumo es que yo voy directamente a escuchar lo que quiero escuchar. Entonces, en ese sentido, yo tengo, por ejemplo, muchos más comentarios y mucho más feedback en el podcast que en post que subo a redes. Y el contenido es básicamente similar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es más el podcast. Alma, tú en Instagram tienes mucho feedback, pero yo me fijo que es mucho feedback de comentarte cosas que han oído en el podcast también, en parte. No sé, entonces, ¿cuál es tu experiencia?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es la vía de comunicación que tienen conmigo y porque, por cierto, he visto que Instagram creo que ya te ofrece hasta la posibilidad de poner WhatsApp, que yo decía el otro día, ya es lo que me faltaba, estar yo en Mercadona, estar en Mercadona comprando leche y que me entren WhatsApp de mi patio de vecinas. Pues sí, me comentan muchísimo del podcast, es verdad, tanto del Si es lo que parece, que es el que hago con Enric, donde el debate lo abrimos y ya, vamos, circo romano, como de mi patio de vecinas, porque si les gusta mucho el invitado o no les ha gustado nada, pues también les mola comentar. La verdad es que el feedback es una gozada, o sea, que sea bidireccional es todo, es todo. Sí, además tú que has estado en medios también tradicionales, Alma, eso lo notarás mucho, ¿no? Esa bidireccionalidad que en otros sitios es como, bueno, tú estás ahí, sabes que hay mucha gente detrás, posiblemente muchísima más que en el podcast, pero no te hablan a ti directamente, ¿no? Sí, por ejemplo, en la radio es verdad que también trato de llevarme esa bidireccionalidad, porque ha habido muchas veces que en La Ventana, en la cadena SER, lo que he hecho ha sido llevar preguntas de Instagram. Entonces también es guay porque al final no dejas de darles un poquito el micro, ¿no? El altavoz a la audiencia y a mí me parece chulo. Porque a mí lo que me gusta es hablar con la gente. Entonces eso es guay. Tenéis, por ejemplo, Hanna y Alma, ¿veis una diferencia entre un podcast como más, como una entrevista que os preparáis, porque ambas tenéis un podcast como más de entrevista y después uno que es una conversación, Hanna, tú con el podcast con tu compañera Marta de No me da la vida y Alma, tú con Enrique en el Si es lo que parece? ¿Notáis diferencias respecto a estos dos formatos, Hanna? Bueno, yo la verdad es que he intentado hacerlos los dos, o sea, el de No me da la vida, que ha sido posterior al mío propio, he intentado hacerlo muy similar al que hago el mío, porque al final creo que es una de las cosas que más ha enganchado, la forma en que yo tengo de hilar una pregunta con otra. Pero sí que es verdad, también porque No me da la vida, bueno, Marta Redondo es una doctora en psicología, es un tema muy centrado en estrés, en temas psicológicos, todavía más rigurosos, si cabe, de lo que yo hago en mi podcast. Entonces, ahí sí que es verdad que es un poco menos albedrío y más preparado. Pero yo la verdad es que intento prepararlos todos de la misma manera. Creo una historia, a pesar de que sea una entrevista, pero me gusta hacer una historia y que haya un hilo conductor y que una pregunta tenga que ver con la otra, siempre. Bueno, en mi caso, el Si es lo que parece, claro, al ser con mi chico, pues la complicidad y la conexión es que nos conocemos todo. Así que sabemos darnos el pie, ayudar a que el otro brille, facilitarle un poco el chiste. Tenemos los personajes también muy cogidos. Entonces, no tiene nada que ver con mi patio de vecinas. Mi patio de vecinas hablo con un invitado o invitada y soy yo quien quiere conocerle y trato de hacer un poco las preguntas que se haría Paula, que me está escuchando desde Asturias, ¿sabes? Entonces, sí, para mí hay muchísima diferencia, toda, vamos, porque en mi patio de vecinas la Forte es anfitriona y en Sí es lo que parece, pues, se me va la olla y no pasa nada porque estoy con mi chico en casa. Muchas personas, yo creo que inspiradas por Cristina Mitre y por vosotras, Charo, yo te he oído a ti de si la Mitre puede, yo también, empezaron a hacer un podcast de entrevistas. Igual incluso pensando, bueno, pues es más fácil porque, claro, así traigo a alguien y que hable. Y luego creo que no es así porque lleva mucho trabajo. ¿Nos puedes contar, Charo, un poquito cómo te preparas tú las entrevistas? Porque en tu caso se nota muchísimo que te lees los libros de los invitados, que ves o sea, que preparas muchísimo el material y luego ese equilibrio, ¿no? De me sé mucho, pero dejo que hablen, reconducir, una escucha activa, o sea, cuéntanos un poquito ese proceso. Bueno, no creo que me vayan a dar el premio a la escucha activa, ¿eh? Porque hay veces que escucho el podcast y digo, madre mía, Charo, ¿lo puedes dejar hablar un poco, reina? A veces creo no, que bueno, pero le respondes, pero sí que sobre lo que están hablando, o sea, reconduces. Sí. Sí, la verdad es que me lo ocurre un montón, porque como también este podcast era una excusa para hablar con gente y aprender de gente de la que quiero aprender. Entonces, claro, tengo ese privilegio de tener a esa persona ahí, pues ¿qué hago? Sacarles información para la comunidad y también para mí. Entonces, ya que tengo esa oportunidad, me lo empollo un montón, por dos razones. También por una señal de respeto a mi invitado, de, oye, tú estás aquí y yo me he tomado mi tiempo en estudiar sobre ti y creo que eso como que genera como un buen rollo, ¿no? De, qué guay, estoy en un lugar donde me conoce, la que me está entrevistando
se ha tomado la molestia. Creo que eso, si os estáis en la audiencia pensando hacer un podcast de entrevista, os recomiendo mucho que conozcáis y que le demostréis a vuestro entrevistado que lo conocéis. Entonces, sí, el proceso, pues, me paso pues un día entero o puede que 2 días investigando, leyendo, escuchando entrevistas. Si tiene libro, me pido su libro y subrayo cosas y preparo mi lista. Y además, el viaje de la entrevista lo leo muchas veces porque tiene que haber como una coherencia, tiene que haber una travesía, ¿no? Que tenga sentido. Si, no sé, si estamos hablando de etapas de su vida, pues que cuando lo leas no lo hagas saltar para atrás y para adelante, que no es la peli Memento ni falta que hace. Entonces... Sí, me tomo mi buen par de días investigando y luego también preparando el viaje que es la entrevista, para que Sí, porque luego aunque sea sea una ameno. entrevista, es contar una historia. Al final estás contando la historia de esa persona a través de las preguntas. Una historia y No un sé tema. si... Hay un tema en ¿Una? concreto, porque me centro en un tema, porque si quieres hablar todo de esa persona, la gente ni se va a enterar de qué va esto, ni va a poder sacar nada para ella. Entonces, yo hablo con cada persona de un tema. Lo acotas. ¿Algún consejo para las asistentes que quieran hacer un podcast de entrevistas? ¿Qué os gustaría que os hubieran dicho al principio? O alguna cosa que digas, a mí esto me cambió la manera de hacer las cosas. No sé si os viene alguno a la cabeza, alguna de las tres. Yo sí. Que un podcast no es solo hablar. No es solo hablar. Quiero decir, hay muchísimas cosas alrededor, igual que pintar no es solo coger un pincel. Quiero decir, cuentan tantísimas cosas para que el podcast vaya bien y sobre todo que te plantees para qué lo quieres hacer, porque a lo mejor no te hace falta. Yo he hablado con alguna marca que me dice, yo quiero hacer un podcast y yo pienso, ¿para qué querrá? Si no le pega nada, no le va a ayudar en la estrategia para nada. ¿Por qué hay que estar? ¿Por qué ahora está de moda? Ya, señora, pero es que a lo mejor a usted no le interesa. O ¿a quién quieres llegar? Es que tu audiencia es un target que no escucha podcast. Es que a lo mejor, ¿sabes? Entonces, que se lo planteen todo mucho, que no es solo coger el micro y ale, a por todas. No, igual que escribir un libro no es, bueno, me siento y escribo. Hombre, tiene un poquito más de enjundia. Así que se lo tomen con filosofía y con paciencia y a las dudas que vayan a un profesional. Pero yo es que abogo por los profesionales para todo. Hanna, ¿tú tienes algún consejo para las rookies? Pues recojo un poco lo que han dicho Charo y Alma. Prepárate muy bien la entrevista, conoce muy bien a la persona que vas a entrevistar. Yo de una semana a otra paso de un doctor en filosofía a un catedrático en fisiología, a una cirujana colorectal, o sea que imaginaros mi historial de Google, la pinta que tiene. Pero es que es fundamental, porque si no, no hay nada peor que estar en una entrevista y que te digan, sí, por cierto, en mi libro digo, y tú, que tiene un libro. No, es que eso no puede pasar. Entonces, si tiene uno, como si tiene 200 libros, 300 artículos publicados, lo que sea que tenga, hay que echarle un vistazo. Por supuesto, lo ha dicho Charo, entrevistas que se les han hecho en otros podcasts, en radio, sobre todo para no hacer lo mismo, porque es que lo mismo te preparas una entrevista que es lo mismo que ya ha hecho otro, entonces ahí no estás aportando nada, nada en absoluto. Así que un poco lo que han dicho las dos, pero sí, o sea, prepáralo muy bien y escucha lo que te están diciendo, porque si no, lo mismo vas y preguntas lo que te acaban de contestar. Entonces, es un poco esas dos cosas, yo creo. Hemos hablado ya de las... Díchalo. A mí, este consejo que os voy a dar igual os parece el peor consejo del mundo, pero a mí me ha venido muy bien alguna vez que he tenido que tirar de repetir una entrevista que tú notas que no ha chutado bien y que notas que ha terminado y te has quedado como triste. Yo ahí le hablo con mi entrevistado y repetimos la entrevista. Ha pasado muy pocas veces, pero guau. O sea, no sé, igual un día la energía estaba baja, lo que sea. Y es un consejo que igual parece el peor consejo, pero las veces que ha pasado en el podcast mío lo hemos agradecido tanto el entrevistado como yo mucho. Sí, que no pasa nada, que tenemos todos días y que por repetir no pasa nada. Es muy buen consejo. ¿Te ha pasado a compañeras, a vosotras? Sí. ¿Repetir un podcast? Sí, y es más, yo añadiría, solo me ha pasado una vez, pero lo hice, me costó muchísimo, pero lo hice, de hablar con el entrevistado y decirle, no voy a publicar esta entrevista porque no es lo que yo me esperaba. Vi una cosa en redes, en libros, lees
Y luego, pues no es lo que tú te esperabas y le dije, honestamente, no es algo que quiera compartir con la gente que me sigue. Y, por supuesto, lo que ha dicho Charo, yo he repetido, lo reconozco sin problema, porque muchas veces era yo la que no estaba entonada, no siempre es por el entrevistado. Es súper valioso lo que decís porque vosotras que tenéis tantas seguidoras, jolín, estáis diciendo honestamente de que las cosas no salen por arte de magia, que esto es un trabajo que hay que grabar, que se va aprendiendo y me parece muy valioso que compartáis eso porque después la gente graba su primer episodio y espera hacer eso, una cosa maravillosa y una audiencia brutal. Charo. Tengo otro consejo que que lo estoy utilizando hace poco, que es me pongo a bailar una canción antes de empezar la grabación, me pongo una canción que tengo así como de bailar, de saltar bien en la cocina y luego cuando empieza la grabación hay más energía ahí y te ponen en mejor mood energéticamente para la conversación. Yo lo dejo. Bailar siempre está bien, o sea, que genial. Bailar justo antes de grabar. Para terminar, quiero que pasemos, aunque no tenemos mucho tiempo, aunque sea un poquito por encima, por el tema de la monetización. Vosotras que os dedicáis a crear contenido, ya hemos hablado del tiempo que le echáis. Entonces, bueno, hay varias vías, estáis explorando fórmulas. Por ejemplo, Charo, has tenido patrocinios. Alma, tienes tu contenido ahora en una plataforma como es Podimo. Y Hanna, has hecho una estrategia mixta con este spin-off que sí que está en Podimo y ahora mismo tu podcast A Guide to Live Well está en abierto. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis que están ahora las opciones para monetizar el contenido? ¿Por qué habéis optado cada una de vosotras por la estrategia que estáis siguiendo? Y si creéis que hay futuro, que la cosa va a ir para adelante y mejor. Alma, si quieres empieza tú. Bueno, yo lo que creo es que milagrosa Lourdes, quiero decir, tampoco puedes esperar en nada en esta vida, da igual a qué te dediques, llegar y besar el santo. Entonces, en mi caso, al menos, yo puedo hablar de lo que me pasó a mí, te pasas mucho tiempo haciendo las cosas por amor al arte, por amor a ese arte, porque te gusta hacer vídeos, porque te gusta pintar, porque te gusta escribir artículos o porque te gusta, en este caso, crear contenidos audibles. Entonces, hasta que eso genera una audiencia porque a la gente le mola lo que tú haces, te van conociendo y puedes demostrar que tienes ciertos números, es cuando alguien va a apostar y va a pagar. Pero me parece tan sencillo como un ojeador que va a ver a los niños al fútbol y dice, ostras, este chaval lo hace muy bien, en un futuro se le pagará por su trabajo porque ahora tiene que ir cogiendo rodaje. Entonces, a mí me parece tan sencillo como eso. Es como, probablemente las estrategias empiecen casi siempre en abierto porque es donde vas a ser más conocido, ¿no? Si ha pasado en la tele con Broncano, es decir, Broncano empieza en la cadena SER, en abierto, le escucha a todo el mundo tal, y de repente ahora está en una cadena de pago y tendrá menos audiencia, pero ya lo ha monetizado. Entonces, a mí no me parece, me parece todo guay. Hanna, ¿qué tal tu experiencia mixta? Bueno, suscribo absolutamente lo que ha dicho Alma. Yo he tardado 2 años para poder empezar a monetizar, bien, para decir, bueno, bien, empieza a lucirme el trabajo, o sea que no es de hoy para mañana. Es verdad que ahora hay mucha oportunidad, hay muchas marcas queriendo apostar por este formato, pero yo tampoco quiero vender humos y yo he tardado 2 años en empezar a monetizar. Y segundo consejo por mi parte, pues eso, no cerrarse solamente a monetizar un único programa. Yo tengo mi programa Guide to Live Well, que es más una herramienta de marketing para todo lo demás que hago y luego, aparte, creo contenido exclusivo para plataformas como, por ejemplo, Podimo. Entonces, ahora es lo bueno, que todo lo que se te ocurra puede llegar a ser realidad. Entonces, no digáis, no, esto no va a funcionar. Pues no, proponlo porque va y te funciona. O sea, que para mí esas 2 cosas. Pero sobre todo mucha paciencia, porque esto no viene regalado. Charo, tú con el tema de la publicidad... El desastre y tú lo sabes muy bien. No, pero sí que hiciste una evolución de primero era algo que no querías, luego ha habido marcas con las que te has sentido cómoda, o sea, ¿cómo vas viviendo ese proceso? Y ahora, por ejemplo, hablas más explícitamente de tu marca, de la membresía que estás sacando, porque tú al principio, como dices, es que a lo mejor la gente te escuchaba y no sabía ni que tenías tu marca, o sea, no hacías ni publicidad de autopromo. De mi propia marca. Cuéntanos un poco esa evolución y esa relación tuya con la publicidad en el podcast.
A ver, yo empecé que no hablaba ni de mi propia marca porque no era un hobby realmente el podcast. Era un lugar donde ponerme a hablar y a filosofar. Y ya luego probé el micromecenazgo. O sea, probé durante un tiempo oye, pues a la que le apetezca aportar algo aquí, que lo haga. Pero cuando vi que era algo que tenía que recordar periódicamente, realmente yo no me brotaba mucho. Era como, no me siento cómoda pidiendo que la gente pague por ver esto y algunos pagan, otros no, yo qué sé, me cansé. Y hacía mucho tiempo que Storytel me pedía patrocinarme el podcast. Entonces, y yo tenía mucha reticencia porque quería hacer lo que me diera la gana y ya está, que lo puedes hacer con Storytel, ¿eh? Y al final los escuché, me pareció bien y tuvimos un contrato de 6 meses. El contrato acabó, yo hice una parada de 3 meses para preparar la escuela de jefas y ahora he vuelto y todavía no Storytel sigue abierto a patrocinarme, pero yo ahora mismo estoy libre más que nada por si un mes no me da la gana sacar podcast porque no me apetece, estoy como con esa libertad y lo que he hecho es meter mi marca. Dije, vamos a ver si hay marcas que me están pagando para que les dé visibilidad, mete la tuya, mujer, alma de cántaro. Claro. Entonces, lo que estoy aprovechando ahora es para utilizar mi propio podcast como escaparate de mi marca, igual que otras marcas se interesan en mi podcast para que les dé visibilidad. De momento estoy así y se me ocurría un consejo cuando estábamos hablando de consejos a las personas que quieren hacer podcast, que es no esperes a que tu podcast gane dinero para hacer un gran podcast. Haz primero un gran podcast y con el tiempo igual pasa la magia de que alguien se interese en ti. Puede pasar, pero tú concéntrate en hacer un pedazo de contenido y olvídate absolutamente de cuánta gente te sigue o si lo monetizas o no, porque es al contrario. O sea, no ganas dinero y haces un gran podcast, sino que haces un gran podcast y a lo mejor ganas dinero. Claro, sí, sí. Además es que yo creo que con eso resumes muy bien todo lo que hemos hablado de la monetización, porque una de las estrategias que yo siempre hablo es la monetización indirecta y es cómo el podcast te va a exponer, como lo hace Instagram, como estábamos hablando, casi como una herramienta en paralelo y al final, si tu marca está bien reflejada, tu marca personal o tu marca de empresa y ahí transmites bien, al final vas a vender bien lo que sea que tú vendas, o sea que al final existe como herramienta también. Yo creo que aquí hemos hablado un poco de las dos vías, de la monetización directa del contenido, pero también como una estrategia de marketing. No tenemos mucho tiempo para más, yo me quedaría una hora hablando con vosotras porque la verdad que sois súper tops, habéis conseguido congregar comunidades. Yo siempre lo digo que gracias a mujeres como vosotras que ya teníais unas comunidades muy fuertes en redes sociales, habéis traído esa audiencia al podcasting, así que todos los que hacemos podcast tenemos que daros las gracias, así que yo os las doy de parte de todos los que hacemos podcast. Y para terminar, vamos a dejar un mensajito por aquí que me dicen que es un poco lo que se ha estado comentando en los chats mientras estábamos hablando y que sintetiza todo, que es que salude Bacon. No sé si Alba tienes a tu perro por ahí. Que venga. Ya vamos Bacon dentro de nada tendrá un podcast también. Hombre, Bacon de la tele. ¡Ay, Bacon! Madre mía. Bueno, ay, pues Bacon, qué guapo está. No podemos terminar esta mesa de influencers con el perro más influencer y más guapo. Es perriartista. Total. Pues chicas, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo el contenido que nos dais, que es maravilloso, y por ser unas referentas para todas las que hacemos podcast. Muchas gracias, Hanna Fernández, Alma Andreu Laforte y Charo Vargas Charuca. Gracias. Gracias. Adiós, gracias.